Estamos en el curso de técnicas de conducción y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 6. Para esta guía de estudio, si ustedes pueden observar, pues solo tenemos acceso a un link. Entonces vamos a ingresar, acá claramente nos dice de la página 8 a la 15, ingresamos a el link y vamos a ver de qué nos habla esta guía. Muy bien. Si recuerdan, pues estuvimos hablando en la guía número 5, estuvimos hablando de lo que era la estructura complementaria del turismo. Y recuerda que hablamos que hay lo que se llama infraestructura, que responde a las empresas, a los edificios, a la industria que ofrece los diversos productos y servicios en materia de turismo. Pero también es importante conocer cuál es esa estructura complementaria y esta estructura responde a las bases o elementos claves para que se dé el desarrollo del turismo en los diversos países. Uno de los principales elementos son las políticas turísticas y recuerde que cada país es responsabilidad del Estado a través de de los representantes a nivel país e instituciones que velen por crear planes y políticas de desarrollo turístico en los países. Ahora, también tienen que establecer instituciones que promuevan y que se encarguen de la gestión de estas actividades. Y el día de hoy vamos a hablar de la legislación turística. Como ustedes saben, pues nosotros llevamos el curso de legislación turística en lo que es la pensa de la carrera de turismo. Y pues acá en este curso hemos estado estudiando las diversas leyes que hay en Guatemala respecto a aquellas empresas, bueno, a las personas que establecen las diversas empresas y que ofrecen diversos productos y servicios. En el caso de la legislación turística, pues recuerde que le he hablado que existen las 11 leyes y reglamentos del INGUAT y estas a su vez pues tienen una clasificación. Pero algo muy importante, perdón, que cabe destacar de esto es lo siguiente. La legislación turística, en este caso las 11 leyes y reglamentos, están basados en la ley general, una ley superior en Guatemala, que es nuestra constitución política de la República de Guatemala. Y la ley establece que es obligación del Estado fomentar y crear desarrollo en aquellos recursos, elementos o áreas que generen economía al país. El turismo es una de ellas. Por ello, hay una institución, en este caso es INGUAT, que nos promueve a nivel nacional e internacional en materia de turismo. Y basado en las normativas establecidas a nivel mundial a través de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, se establecen las políticas y a su vez la legislación competente a cada uno de los países. En Guatemala, por ejemplo, podemos hablar de lo que es la ley orgánica del INGUAT, el reglamento para la aplicación de la ley orgánica del INGUAT. Podemos hablar de la ley de fomento turístico nacional y el reglamento para la ley de fomento turístico nacional. También lo que respecta a establecimientos de hospedaje, está el reglamento para establecimientos de hospedaje y está el libro de control de registro de huéspedes. Si hablamos del ámbito turístico o recurso turístico, podemos hablar de lo que es la inscripción y funcionamiento de guías de turismo, la inscripción y funcionamiento de agencias de viajes, el registro e inscripción de las empresas comerciales de información turística, las academias de enseñanza de español como segundo idioma también entraría acá. Entonces, hay 11 leyes y reglamentos que el INGUAT ha creado para aquellas empresas o personas que se dediquen a ofrecer productos y servicios turísticos, pero no solamente se detiene ahí. También hemos estado estudiando en este curso lo que es la ley protectora del antiguo Guatemala, por ser uno de los íconos turísticos más grandes en el país, y también extraída de la ley protectora del antiguo Guatemala surge el reglamento referente a letreros, carteles, avisos en la antigua Guatemala, en las zonas
y áreas circundantes, según lo que establece la ley. Y pues también estamos estudiando lo que es la ley de áreas protegidas en Guatemala. Entonces, quiere decir que legislación turística o leyes que rijan la materia del turismo en Guatemala hay. Existen, solo es cuestión de que éstas se compartan, se familiaricen, que no solo los que se dedican a la actividad del turismo o a crear productos turísticos las conozcan, sino en general. Y para ello es el trabajo del Estado, es el trabajo del gobierno establecer políticas de turismo. Dice la legislación, en primer lugar, la legislación es muy importante porque va a regular o va a establecer la normatividad que se pueda o no se pueda practicar y de qué manera serán sancionadas aquellas personas que violen, alteren o menosprecien la legislación existente. Entonces, es importante. Ahora, la legislación turística dice, después de que se produce el desplazamiento de personas, de inmediato surge la normatividad que regula, fomenta y controla las actividades de quienes forman parte de este fenómeno, directa o indirectamente. Entonces, cuando habla de normatividad, se refiere a normas, a reglas, a leyes. Entonces, surge el desplazamiento de personas, muy bien, pero al momento de que hay desplazamiento hay un impacto. El impacto puede ser económico, puede ser social o bien puede ser cultural e incluso puede ser ecológico, puede ser natural el impacto que tenga el desplazamiento de personas. Entonces, si hay un desplazamiento, si hay un impacto, entonces es importante que hayan normas, que hayan leyes, que se establezca qué pueden y qué no pueden hacer para delimitar sus funciones. Así pues, será necesario que exista un marco legal, una estructura jurídica que valide los actos que se originan precisamente por dicho desplazamiento. Alrededor del movimiento de viajeros y sobre todo cuando éste se manifiesta en su carácter internacional, se gestan disposiciones legales que no solo regulan las relaciones comerciales que se, que se efectúan entre los sujetos del turismo y los proveedores de los servicios, sino también las relaciones de otro tipo que los viajeros se establecen con las regiones, localidades o países que visitan. Entonces, es muy importante, mira, pues hay leyes de manera interna, o sea, que aplican solo para Guatemala, pero es muy importante también que se conozcan las leyes que aplican en otros países y la relación o los convenios que puedan tener estas con, por ejemplo, Guatemala y México. Bueno, Guatemala tiene leyes turísticas, México tiene leyes turísticas. ¿En qué momento estas se fusionan y no interrumpen ni el funcionamiento del turismo en México ni en Guatemala? Entonces, tiene que haber una legislación general, por decirlo así, y que no venga a dañar o alterar las visitas de los turistas. Por otra parte, los gobiernos dictan disposiciones legales para fomentar, controlar y apoyar todo lo que se relacione a la actividad en su sentido más amplio. Desde hace mucho tiempo, toda la condición y relación humana está regida por leyes llamadas positivas, emanadas, perdón, del poder público, cuya finalidad primordial es mantener la paz social. Y ese es el principal objetivo de todas las leyes. No vamos a hablar solo de las leyes del turismo, sino todas las leyes buscan la paz social, el ordenamiento social, la armonía, las buenas relaciones interpersonales, la justicia, que las autoridades y el poder se desenvuelvan correctamente. Eso es lo que buscan las leyes. Y en todo aspecto, por ejemplo, en educación hay leyes, en política hay leyes, en deporte hay leyes, en cultura hay leyes. O sea, en todas las áreas donde se pueda desenvolver las personas, tiene y es necesario la existencia de las leyes. ¿Por qué? Porque estas van a regular, estas van a normar la conducta de las personas, estas van a mantener ese orden, esa paz que se espera en las distintas zonas o localidades. Entonces, las leyes son necesarias en todo ámbito y cuando hay leyes que regulan o que mantienen ese orden, se les conoce como leyes positivas. No, mire, pues las leyes surgieron y obviamente es una necesidad que se da de la creación de leyes porque lamentablemente hay personas
que no pueden respetar por sí solas su entorno o incluso a las personas. Entonces es necesario que haya algo que venga y les restrinja su forma de actuar para no causar daños. Entonces, esa ha sido la necesidad para que ninguno se sobrepase de otro. Esa es la necesidad de crear leyes. Lo estoy hablando y poniendo el ejemplo entre personas, pero entre personas y recursos da lo mismo. Entonces tenemos que comprender que no solamente se trata de imponer, lamentablemente es una necesidad, ya que hay muchos que consciente o inconscientemente violan o transgiversan, alteran las leyes existentes. Pero el objetivo primordial de la ley lo tenemos que tener claro, que es buscar la paz, que haya esa armonía, que haya esa tranquilidad, mantener justicia, mantener esas buenas uniones, tener buen vínculo, desarrollarse dentro de la sociedad de manera ordenada, de manera correcta. Ese es el fin de las leyes. Dice, de esta manera, la actividad turística está regida por leyes y reglamentos, como la regulación de ingresos de extranjeros, el control de las inversiones de los desarrollos turísticos y las cláusulas contractuales de los servidores con sus clientes turistas. Casi todos los países que tienen establecida una política de fomento de este fenómeno social cuentan con una ley general de turismo que contiene las disposiciones fundamentales que rigen en todo el sector. De esta manera se derivan leyes menores y reglamentos que se regulan aspectos específicos de las relaciones socioeconómicas que se dan con motivo de esa actividad. Por ejemplo, el decreto de las tarifas hoteleras por categoría de establecimientos, las leyes de protección al patrimonio turístico, entre otras. También existen leyes locales que rigen el funcionamiento de restaurantes, bares y centros nocturnos, con el fin de proteger el orden y la sanidad en beneficio de quienes asisten a ellos. En el caso de estos dos ejemplos, usted sabe que en Guatemala existe el reglamento para establecimientos de hospedaje, en donde se da la clasificación y categoría de los establecimientos acorde a su infraestructura y que cumplan con las condiciones mínimas que establece la ley. En el caso de lo que son los restaurantes, los bares o centros en donde se produzca alimentos, no hay una clasificación. Esto aplica para otros países. Por ejemplo, se clasifican los restaurantes en uno, dos y tres tenedores. Esto no aplica para Guatemala. Solo un control sanitario es el que se lleva que los establecimientos cumplan con la normatividad, pero no es que haya una clasificación. Aunque nosotros hablamos de la clasificación de los restaurantes, sabemos que hay restaurantes gourmet, de especialidad, convenientes y familiares, y a su vez tienen otra clasificación, pero eso solamente es por el enfoque, el tipo de comida y la presentación que tienen estos, no porque haya una ley que los vaya a clasificar de este modo, como se hace en el área de la hotelería. En el caso de las agencias de viaje, sabemos que hay tres clasificaciones. En el caso de, por ejemplo, los guías de turismo, sabemos que hay cuatro tipos de guías de turismo que pueden funcionar. En el caso de las empresas turísticas, la ley nos habla en la ley orgánica del INGUAT y la ley de fomento turístico, nos habla de qué se declara como empresas y actividades turísticas. Entonces, sí tenemos ciertos sectores en el ámbito de turismo en donde la ley nos va estableciendo la manera, la clasificación en que estos pues han ido siendo creados y cómo estos pueden funcionar. Entonces son algunos puntos que no está de más resaltar. Ahora dice, hay leyes específicas de fenómeno económico al turismo que mediante fondos específicos de la banca nacional o internacional facilitan la construcción, ampliación o modificación de los hoteles, restaurantes y centros recreativos. Otro aspecto de la legislación turística son los convenios o tratados internacionales entre dos o más países para regular el tránsito de viajeros entre uno y otro, con iguales condiciones migratorias y aduanales. Y ustedes saben que ahora pues este tema está siendo aún más restringido a través de las embajadas, a través de las aduanas, los requisitos, el control que se tiene que llevar y esto es a causa de
la pandemia. Ustedes saben que la actividad del turismo está siendo ahorita regulada, está siendo controlada, no se puede dar el turismo en masa, es decir, que libremente salgan como anteriormente, ¿verdad? Antes de la pandemia, usted podía viajar a donde usted quisiera, fin de semana, lugares llenos, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, balnearios o piscinas saturados, las playas, no digamos, hoy en día esto está restringido legalmente. ¿Por qué? No porque sea algo legal, algo que el gobierno haya hecho, bueno, no se practica y ya, sino ustedes saben la condición actual, la pandemia, el rebrote que se ha estado dando, los casos cada vez van aumentando más, entonces las condiciones a nivel mundial pues han restringido y a eso se refiere, ¿verdad? Que en algún momento pues va a haber ciertos cambios o modificaciones a esta legislación, va a haber una legislación nacional basada a una legislación internacional. Entonces, esto de la restricción no solamente está aplicando para Guatemala, sino está aplicando a nivel mundial y pues se tienen que establecer parámetros pues para evitar daños posteriores y pues que esos daños sean irreversibles. Entonces, la legislación o la normatividad tiene una base y se tiene que respetar lo que se establezca a nivel general. Dice, no todas las leyes que efectúan al turista son resultados de las acciones que provienen de la autoridad turística. Hay leyes positivas que regulan otras áreas de la vida socioeconómica, pero que afectan los desplazamientos de personas con fines turísticos, como son las leyes de migración, con las cuales los países protegen a sus ciudadanos de las invasiones de inmigrantes, que muchas veces se hacen pasar por turistas y se internan en un país desplazando desplazando a su trabajo a los nativos. Entonces, ustedes saben que en este sentido, pues las leyes migratorias no tienen nada que ver con el turismo, pero hay una restricción. eh, en Guatemala, claro que hay leyes, o sea, la persona que quiera ingresar al país, pues tiene que cumplir con lo que establezcan las embajadas, establezca migración, la papelería y documentación. Por ejemplo, si usted quiere ir a Estados Unidos, pues usted tiene que crear o solicitar y tramitar todo lo que corresponde a su visa y una vez teniendo su documentación, usted puede llegar a ese país. Pero para poder ingresar al país, pues su visa también va a ser clasificada. Hay personas que pues les dan la visa turista y solo es para 3 o 6 meses. Hay personas que les dan visa por un tiempo limitado, un año. Hay personas que los tienen como visitantes. Hay otros que los nativos, por decirlo así, los mandan a traer a, por ejemplo, una persona que viva en Estados Unidos y que tenga ya su nacionalidad, tenga todo registro e invite a un guatemalteco, pues va solamente como invitado. Pero, por ejemplo, hay visas de trabajo también. Las empresas de otros países llaman o solicitan a la persona y se hace una carta, una solicitud y la persona ya se va como trabajador. Entonces, no es lo mismo, en este caso no podríamos decir que está restringiendo la actividad de turismo, no, sino está cuidando a su gente, está cuidando su sistema legal. Y esto de una u otra manera afecta en las prácticas del turismo. Em, entonces son algunos puntos muy esenciales que se tienen que conocer respecto a la legislación, que no toda la legislación es enfocada al turismo. O sea, hay leyes que van para otro ámbito, para la economía, como les decía, para el deporte, para la educación, pero en algún momento pues van a afectar o van a alterar la actividad del turismo. Recuerde que el turismo es un fenómeno de desplazamiento humano. Entonces, si hay un desplazamiento humano, quiere decir que hay una interacción. Entonces, es necesario, ahí se ve la activación de todas las leyes vigentes. Guatemala, lamentablemente, Guatemala es un país que sí tiene leyes, tiene instituciones, pero no se respeta, lamentablemente, el tema de lo que es eh, la corrupción en nuestro país es muy, muy notoria. El abuso a la autoridad es otro tema. El desconocimiento por los propios también tiene mucho que ver.
La falta de interés por la sociedad o la población también repercute e influye en que haya un abuso de autoridad. Entonces, en Guatemala hay leyes, lamentablemente no se difusionan, no se transmiten, no se comparten y eso hace que un gran porcentaje de la población guatemalteca esté bajo ignorancia, conozca lo que le conviene y desconozca lo que realmente es relevante. Entonces, es parte ya de nuestra cultura. Lo importante pues es que nosotros transmitamos, ¿verdad? Ya que tenemos el conocimiento, pues nosotros compartamos la existencia de estas leyes y la importancia que tiene, porque realmente son leyes sumamente importantes y esto viene a complementar, por eso estamos hablando de la estructura complementaria de la actividad del turismo, porque viene como a reforzar, por decir así, lo que ya se tiene y lo importante que es conocer los diversos ámbitos de aplicación de la legislación, porque recuerde que cuando hablamos de la legislación se clasifica en tres, según el contenido, según el ámbito de aplicación y según cuando hablamos del ámbito de aplicación nos referimos al territorio y también según el tiempo, porque hay leyes que ya fueron pasadas, que ya se quedaron en el pasado, algunas que son obsoletas, que no tienen sentido, que en nuestra realidad actual no tienen enfoque. Entonces tenemos que comprender que hay una clasificación de la legislación. Algunos puntos esenciales, pues recuerden que estamos hablando de la legislación turística y pues nosotros no desconocemos de este tema, como les decía, porque nosotros llevamos el curso de legislación turística. Es algo que debemos manejar, es algo que conocemos y que es importante, ¿verdad? Que tengamos presente. No solamente es, bueno, voy a viajar, voy a disfrutar, voy a conocer lugares, sí, pero qué leyes tengo yo también a me tengo que someter o tengo que respetar cuáles son las que están vigentes, cuáles son las que están actuales y que van a regular mi conducta y la actividad pues que yo realice. Entonces es muy importante el conocimiento de la legislación. Pero por tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pausar. Recuerde que esta es la primera parte de la guía de estudio número 6 y vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente clase.